Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación, a la reflexión del Evangelio del día de hoy, domingo, Día del Señor, septiembre 7 del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en su buena nueva, en su Evangelio, en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abramos nuestro corazón, que sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, para que ustedes y yo, recibiéndola con humildad, con perseverancia, demos mucho fruto y alcancemos la salvación. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 33. Renuncia a todo lo que se ama. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: Si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, que permitamos que la palabra de Dios vaya limpiando nuestro corazón, que nuestro corazón sea ese terreno fértil, que al recibir la palabra de Dios no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos dichosos y felices y bienaventurados al ponerla por obra, como nos dice allá en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 25. En el Salmo 119, versículo 105, dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105, dejándonos guiar ustedes y yo por la palabra de Dios. No vamos a caminar en tinieblas, sino que la luz de Cristo nos va a iluminar y nos va a conducir hacia Él, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Oremos juntos, mis hermanos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra ayudado de tu gracia, y perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos.
Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el llamado de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio del día de hoy es claro, es claro y es preciso para que ustedes y yo seamos sus discípulos. El Señor nos llama a ser sus discípulos. ¿Y desde cuándo nos convertimos o empezamos el camino hacia el discipulado de nuestro Señor Jesucristo? Hacia el llamado en el bautismo. Desde que somos bautizados, empezamos nuestro camino de discípulos. Ahora, el ser discípulos no se ha de quedar allí en siendo discípulos y aprendiendo de Él. Vamos a ver cómo nos dice la Escritura en San Juan vamos a ver en San Juan capítulo 12, versículo 26, lo que el Señor nos dice a nosotros. San Juan 12:26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará mi servidor. Entonces, para ustedes y yo, ser discípulos de Cristo, tenemos que estar a los pies de Él. Nuestro corazón tiene que estar rebosando del amor de Dios para que ustedes y yo seamos sus discípulos. Veamos cómo el Señor le dijo a la multitud. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Primeramente, para ser discípulo del Señor, hay que dejar de ser de la muchedumbre y empezar a ser discípulo del Señor. De hecho, el documento más importante de El Selam, en el documento de Aparecida, en el 2007 en Brasil, en el numeral 278, nos habla acerca de los 5 pasos para ser verdaderos discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo. El paso número 1 nos habla acerca del encuentro con el Señor. El paso número 2 de la conversión. El paso número 3 de la comunión. El paso número 4 de la comunidad. Y el paso número 5 de la misión. Ahora, para ser discípulos del Señor es necesario, importante, ese encuentro con el Señor, ese punto en nuestra vida donde el Señor a través de diferentes maneras nos llama. A veces incluso se puede el Señor valer de alguna cosa que nos pasa, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una tribulación, una prueba. Es ahí donde el Señor nos viene y nos dice: no estás solo, yo estoy contigo. O no estás sola, yo estoy contigo. Y tenemos ese encuentro con el Señor. Y de ahí viene la conversión. Viene la conversión de nosotros conociendo el mensaje del Señor, de nosotros aprendiendo de Él, empezar a cambiar nuestra vida, abandonando nuestras malas acciones, nuestra vida de pecado, dejándonos iluminar de la palabra de Dios que nos va guiando, que nos va enseñando a buscar la santidad, a vivir nos ayuda a vivir una vida santa, la conversión. Luego tenemos que estar en unión con Jesucristo a través de la Eucaristía. Luego tenemos que aquello que hemos recibido de Dios, aquello que hemos aprendido del Señor Jesucristo como discípulos, no podemos quedarnos allí sin hacer nada, sino tenemos que salir a misionar. Tenemos que salir a dar aquello que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan en San Mateo capítulo 25, de versículos 15 al 30, donde uno recibe 5 talentos, otro 2 y otro 1, y aquel que recibe 1 va y lo entierra su talento. Nosotros no podemos ser así. Debemos de siempre dar lo que del Señor hemos recibido. De hecho, el apóstol San Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos habla acerca de poner al servicio de los demás aquello que de Dios he recibido para la edificación
mutua del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros miembros, que es la iglesia, que es el punto de la cual Él es la cabeza, como dice Colosenses 1:18. Entonces, el llamado del Señor para nosotros a ser sus discípulos. Y también nos dice que para ser discípulos hay que dejar los apegos a las cosas mundanas, hay que dejar los apegos a lo que yo quiero y empezar a ver cuál es la voluntad de Dios en Romanos 12:2. Y vamos a leer un momentico en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no os acomodéis al mundo presente. Eso es el primer paso para empezar a ser discípulos de Cristo. El no acomodarse, el no adaptarse al mundo presente, o sea, el no buscar las cosas del mundo. Antes bien, transformaos mediante la renovación de nuestra mente y de nuestra mente. Entonces tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pensamientos, aquellas ideas que yo tenía antes de conocer al mundo, antes de conocer a Cristo, que se apegaban al mundo, deben de ir cambiando, deben de ir en torno a Dios. Esas ideas que iban en torno al mundo, esa mente que estaba llena de las cosas del mundo, debe de ir llenándose de las cosas de Dios, que se vaya eso reflejando en nuestra vida, la vida de gracia, la vida guiada por el Espíritu Santo. Dice: y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de nuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. El discípulo de Cristo siempre ha de buscar cuál es la voluntad de Dios, no qué es lo que yo quiero, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, cuando el Señor habla acerca de, cuando dice el que no odia a su padre, a su madre, la traducción en hebreo más o menos se dirige hacia la traducción posponer. No está hablando de que tiene que odiar, porque podríamos pensar, bueno, en 1 Juan 3:15 dice que el que odia a su hermano es un asesino, y aquí Jesús dice que odia. No está hablando de eso, está hablando de posponer, o sea, de que en primer lugar tiene que estar nuestro Señor Jesucristo, y en segundo lugar nuestra familia y nuestros seres queridos, porque Dios siempre ha de ocupar el primer lugar. Así Él nos llama a ser sus discípulos. Termina diciendo el Evangelio de hoy: pues de igual manera cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. El llamado del Señor a que seamos sus discípulos. En el Catecismo de la Iglesia, numeral, vamos a leer unos cuantos numerales. Primeramente vamos a leer el numeral 1618 o 1618. Nos dice: Cristo es el centro de toda vida cristiana. Siendo discípulos del Señor, hemos de tener siempre a Cristo como centro de nuestra vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar en todos los demás vínculos familiares y sociales. El Señor Jesucristo ha de estar siempre primero que nuestra familia, que la sociedad, que nuestras propias deseos o anhelos. Dice: desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero. Bendito sea Dios, lo que nos explicará en Mateo 19:12. Donde quiera que Él vaya, también lo explica en Apocalipsis 14:4, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es
el modelo. Entonces, está hablando que también el Señor invitó a aquellos que dejando todo lo siguieron. Hablamos de los sacerdotes, los obispos, las religiosas. Ahora, todos los bautizados estamos llamados a ser discípulos del Señor. Les comentaba hace un momento, nuestro discipulado empieza desde el sacramento del bautismo. Vamos a leer el numeral 25 del 54 al 56 o 2554 al 2556 del numeral del Catecismo de la Iglesia. Dice, numeral 1554. El bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la amabilidad y el abandono en la providencia de Dios. Nosotros cuando queremos ser discípulos del mundo, confiamos en la providencia de Dios, ya no buscamos los bienes terrenales, sino los celestiales, como también San Pablo nos explica en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice, el bautizado, los fieles cristianos han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Cuando nosotros empezamos a ser discípulos de Cristo, vamos viendo qué es lo que le agrada a Él y no que lo que nosotros queremos. Y de este modo dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Gálatas 5:24. Son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu. Entonces, un discípulo del Señor se deja guiar por el Espíritu Santo. Por eso es necesario pedirle siempre al Espíritu Santo, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, que nos ayude, que nos instruya, que nos guíe, que nos dé sus dones para que podamos dar sus frutos. Dice, el desprendimiento de las riquezas, este es el numeral 1556, estamos leyendo, 2556, estamos leyendo el numeral del Catecismo 2554, 2555 y este es el 2556. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Y nos explica en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces nos está hablando acerca del desprendimiento de las riquezas. Dice, el desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Entonces nos invita a nosotros a desprendernos de aquello terrenal que a veces queremos y anhelamos y a veces queremos poner primero antes que Dios. No, mis hermanos. El Señor hoy nos llama primero a ser discípulos, dejando de ser de la muchedumbre, dejando de ser de los que buscan lo mundano, sino de los que buscamos de Cristo y nos queremos alimentar de Él, llenar de su gracia, dejarnos alimentar de su palabra, alimentarnos con la Eucaristía, estar unidos a Cristo de manera que podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, porque el sacramento de la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, dice el Lumen Gentium número 11, y de esa manera estamos unidos a Cristo, como nos dijo Jesús en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y siendo discípulos del Señor, dejándonos guiar del Señor y aprendiendo de Él, no podemos quedarnos allí, sino tenemos que salir y cuando se habla de misionar o de discípulo misionero, no se trata de viajar a otros países lejanos, sino desde el propio lugar de uno mismo, empezar a hablar con nuestras palabras y nuestras obras de lo maravilloso que es el Señor. De eso tenemos que hablar a los demás. Eso es lo que nos lleva a misionar, empezando por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra parroquia, por nuestra comunidad, pues donde estamos, y así ir expandiendo la palabra de Dios que Jesús nos mandó a llevarla, de hecho, a todas las personas. Mateo 28 del 18 al 19, enséñenles a cumplir
todo lo que yo os he encomendado. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor la gracia de ser sus discípulos, que podamos nosotros aprender de Él y a la vez no quedarnos con aquello que Él nos ha dado, sino salir a compartir la buena nueva, la buena noticia con los demás, empezando desde nuestra casa, con nuestras palabras y con nuestras obras. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, de nuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice la Sagrada Escritura en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.